Hola, ¿cómo están? Yo les voy a contar el resultado del estudio de asociaciones palinológicas recuperadas de la formación Río Belgrano. El perfil que estudiamos se encuentra localizado en el sector norte de Cuenca Austral, en el margen oriental del río Furioso, en las cercanías de Puesto El Águila. En este sector de la cuenca, la secuencia silicoclástica cretácica se encuentra conformada por depósitos estuáricos y marinos someros de la formación Spring Hill que gradan lateral y verticalmente a depósitos de plataforma externa de la formación Río Maya, en un momento de profundización de la cuenca. Esta continúa con depósitos deltaicos de la formación Río Belgrano en un momento de continentalización de la cuenca, que continúa con depósitos fluviales de la formación Río Tarde eh, y culmina con depósitos fluviales de la formación Cardiel. En cuanto a los antecedentes de la formación, Aguirre Urreta y Ramos, en base al estudio de una fauna de amonites, sugieren una edad barremiana para la formación. Y posteriormente, en un trabajo donde proponen diferentes olas de amonites, Aguirre Urreta sugieren una edad barremiana superior. Para la unidad también se han registrado restos de pterosaurios. Y más recientemente, Giglione y colaboradores y Power y colaboradores, en base al estudio de circones detríticos, sugieren una edad de máxima depositación para la formación de 122 millones de años y 123 respectivamente. Bueno, aquí podemos ver un detalle del aspecto general de las areniscas y pelitas de color verdoso, con una tendencia a estrato y grano creciente que caracterizan a la formación Río Belgrano. Aquí tenemos el perfil de detalle que fue levantado por uno de los autores, Mauro del Valle, para su tesis doctoral, en la cual podemos ver la ubicación de las muestras palinológicas estudiadas y están marcadas las superficies de inundación. Se reconocieron cuatro superficies de inundación de cuarto orden y una de tercer orden en base a estudios de asociaciones de fases. Para el presente estudio, por un lado, se realizó el procesamiento palinológico de las muestras utilizando técnicas estándar de procesamiento con el uso de ácidos fuertes. Se procesaron 21 muestras y se obtuvieron 20 muestras fértiles. Para cada una de las muestras se contaron al menos 300 especímenes y se calculó el índice CM, donde el C representan el número de elementos continentales, M el número de elementos marinos. Este índice varía entre 0 y 1. Cuando está más cercano a 1, representa que estamos más alejados de la línea de costa, predominan los elementos continentales, y cuando está más cercano a 0, significa que estamos más cerca de la línea de costa y predominan los elementos marinos. En base al estudio sistemático detallado de los palinimorfos recuperados, se identificaron 59 especies de esporas, 35 especies de granos de polen de gimnospermas, tres tipos de polen de angiospermas, todos referidos al género Clavatipolenites, 31 especies de algas, entre las que están incluidas 18 especies de dinoflagelados. Y también se registró la presencia de microforaminíferos. En cuanto a la composición de las muestras estudiadas, todas están dominadas por elementos marinos. Y dentro de los elementos marinos, la forma que siempre domina en todas las muestras es Clazopolis, que puede llegar casi al 86% de la asociación. Las esporas son un componente minoritario, varían entre 2 y casi 7%, pero siempre son un componente menor, si bien son muy diversas, con una gran diversidad específica. Y finalmente los granos de polen de angiospermas son un componente extremadamente minoritario, solo son registrados en un conteo con valores de 0,2%. Si bien son identificados en otras 4 muestras, el número de especímenes es tan bajo que no son registrados en los conteos.
Por otro lado, los palinomorfos marinos, representados principalmente por dinoflagelados, varían a lo largo de la unidad y después más adelante vamos a ver esta variación. Bueno, aquí tenemos a modo ilustrativo algunos de los taxones identificados. Tenemos por un lado especies que están relacionadas con briofitas de los géneros, por ejemplo, Aiquetirradites, Foraminisporis, Interulobites, Triporoletes, Taurocusporites, especies de esporas relacionadas con licopodiópsidas, especies, por ejemplo, de los géneros Retitriletes, Densoisporites, Ceratosporites. Entre las esporas relacionadas con helechos, por ejemplo, tenemos formas cicotricosas referidas a los géneros Apendicesporites, Cicatricosisporites, Rufordiospora. Formas lisas referidas al género Ceatidites. También está presente Ceatidites tectífera, especies de Cluquisporites, Concavissimisporites. Bueno, es una variada asociación de esporas. Dentro de los granos de polen de gimnospermas tenemos, bueno, aquí tenemos ilustrado una tétrade de Clazopolis, que como dijimos es el taxón dominante en todas las muestras estudiadas, pero también están representados otras familias de gimnospermas, como por ejemplo las Araucariáceas, representadas por granos de polen del el género Araucariacites, Cyclophaera, representados por varias especies. Las Podocarpáceas también están representadas por distintas especies de Caleolasporites, de Podocarpidites, eh, de por el género Gamerroites, Ticoites, entre otros. Bueno, aquí tenemos ilustrados los tres tipos de granos de polen referidos los tres a Clavatipolenites. Eh, y aquí tenemos algunas de las algas entre las que encontramos algunas formas que se habrían desarrollado en ambientes de agua dulce, como ovoidites y esquizosporis, Botryococcus, que habría desarrollado tanto en ambientes de agua dulce como en ambientes transicionales, y otras formas que serían características de ambiente marino, como especies asignadas al género Cymatiosfaera, Leioferidio y Pterospermelo. Bueno. Finalmente, los dinoflagelados. Entre las especies reconocidas podemos ver que uno de los géneros con mayor número de especies es el género Muderongia, y especies de importancia estratigráfica. Podemos resaltar la presencia de Erendenia postprojecta, Odontoquitina operculata, también la presencia de Ovoidinium sp. Esta forma aparece en la última muestra en los niveles superiores de la unidad y con una importante abundancia. Desde un punto de vista bioestratigráfico, para los elementos continentales, Arcangelsky y colaboradores proponen un esquema de biozonación en 1984 para el Cretácico inferior de la Patagonia, eh, y proponen estas cuatro biozonas. Las asociaciones estudiadas, bueno, se puede descartar ser asignadas a la primera de estas biozonas debido a la presencia de abundantes especies de ciclofaera que no están registradas en esta biozona. En cuanto a la zona Interulobites foraminisporis, se puede descartar también su asignación a esta biozona debido a la presencia en las muestras estudiadas de algunas especies típicas del barremiano y que no están registradas en esta biozona, y sí se encuentran, tienen sus primeros registros en la siguiente biozona, la biozona Tectífera corrugatus. Algunas de estas especies pueden ser Cyathecites tectífera, el género Couperisporites, Tensosporites velatus. Por otro lado, la biozona asignada al aptiano, Antulporites clavatipolenites. El problema de esta biozona es que en la última década se han registrado ambos taxones que dan nombre a esta biozona en depósitos más antiguos, en unidades más antiguas, eh, y solo quedan tres especies que son exclusivas de esta biozona, las cuales no han sido identificadas en las muestras estudiadas de Río Belgrano.
En base a esto podemos concluir una correlación de las asociaciones estudiadas, al menos parcial, con la biosona Tectífera corrugatus, aunque por la definición de la biosona Antusporites clavatipolenites es difícil descartarla con seguridad, pero por un problema de cómo está definido. Yendo a los elementos de origen marino, que nos permiten restringir más detalle en la edad de las asociaciones estudiadas, la presencia de Erendenia postproyecta, Odontoquitina operculata junto con Foverosista neocómica nos permiten sugerir una edad barremiana superior. Por otro lado, como dijimos, en los niveles superiores de la formación se registró, de Río Belgrano, registramos un pico en la abundancia de una forma asignada a ovoiditis SCP. En Australia, Helby y colaboradores en el 2004 notan la presencia de un pico de abundancia de un acné de una especie que no es una especie que está en Australia, que no está en Argentina, Ovoidinium cinctum, eh, si bien este pico de este acmé, de esta especie, no está en todas las cuencas australianas, está en algunas cuencas y helvicolaboradores le asignan una edad barremiana cuspidal. En Argentina, Guller en el 2003, en un estudio de muestras de subsuelo de plataforma, y posteriormente en el 2015, en un estudio de muestras de la formación Springhill, en muestras de pozo, también registra este pico con la abundancia de Ovoidinium cinctum. Perdón, un pico en la abundancia de Ovoidinium de una especie diferente, no la especie australiana. En ese trabajo, los autores, sugieren que este pico en la abundancia de este género podría ser correlacionable con el pico registrado en Australia. Más recientemente, Austin y colaboradores asignan a este acme de Ovoidinium, de abundancia de Ovoidinium cinctum en Australia, una edad subbarremiana cuspidal aptiano-basal. En base a esto, nosotros sugerimos una edad para los niveles estudiados de la formación Río Belgrano, barremiana superior, pudiendo los niveles cuspidales de la formación alcanzar el aptiano basal. Otra cosa importante es que cuando comparamos nuestros ejemplares de Ovoidinium con las ilustraciones de Guller, los ejemplares parecen ser muy similares. Como los ejemplares no están descriptos, necesitamos futuros estudios sistemáticos para ver si realmente es la misma especie o no, pero por lo menos en las ilustraciones se ven semejantes. Bueno, cuando podemos comparar nuestras asociaciones con otras asociaciones con angiospermas tempranas en Argentina. Como por ejemplo, una de las formaciones que registra estos primeros pasos del surgimiento de las angiospermas es la formación Springhill. Quattrocchio en el 2006 y colaboradores estudian una asociación que registra la presencia de escasos granos de clavatipolenites y que posteriormente es datada como barremiana. Y con posterioridad, Guller y colaboradores en el 2015 estudian en muestras de subsuelo asociaciones de la formación Springhill que en base a la asociación de dinoflagelados asigna al barremiano superior. Ellos tienen, además de clavatipolenites, otros tres géneros de angiospermas, eh, siempre en muy poca abundancia, aunque no están los conteos en estos trabajos. Em, Estos también podría ser que la parte de esta mayor abundancia de géneros de angiospermas sean por contaminación, debido a que son muestras de subsuelo, no son son muestras de cutín. Y de hecho los autores hacen referencia a la presencia de un grano tricolpado y dicen que seguramente es contaminación,
Por lo tanto, parte de esta abundancia, en cuanto a número de géneros, no a cantidad de individuos, podría ser también contaminación. Por otro lado, niveles de la formación POSO-D 129, Bayot y colaboradores, estudian una asociación que presenta clavatipolenites y otras formas de angiospermas tempranas de otros géneros, y en su momento refieren a esta asociación al barremiano superior, aptiano inferior. Más recientemente, de Sosa Thomas, en un estudio de asociaciones de carofitas, refiere esta asociación al aptiano inferior. Y por otro lado, Pérez Loinace y colaboradores estudian una asociación de la formación Río-Mayer que asignan al aptiano inferior en base al registro de dinoflagelados, principalmente la presencia del género Diconodinium. En esta asociación tiene una semejanza con nuestras muestras, que es la presencia de escasos granos de clavatipolenites. Sin embargo, parece ser una situación más moderna en base a la asociación de este taxón Diconodinium que no es registrado en nuestras muestras. Bueno, aquí tenemos aquí podemos ver la abundancia relativa de los diferentes grupos a lo largo del perfil estudiado. Y podemos ver particularmente aquí a la derecha cómo varía el índice TM a lo largo del perfil. Están marcadas en rojo las superficies de inundación de cuarto orden y en azul la superficie de inundación de cuarto orden. Podemos ver una tendencia del índice que pasa de valores mayores a valores menores cuando cuando pasa esta superficie de inundación, eh, lo cual es coherente. Por otro lado, podemos ver que en la superficie de inundación de tercer orden, esta disminución del índice es más marcada, es uno de los valores más bajos, uno de los puntos con valores más bajos de la formación. Lo que no podemos ver es cómo sigue la recuperación porque no tenemos muestras de este sector. La correlación obtenida es parcial, eh, y razonablemente buena, pero sería necesario un mayor esfuerzo de muestreo, porque hay varias variaciones a lo largo del perfil y para una mayor correlación necesitaríamos un mayor esfuerzo de muestreo. Por otro lado, en base a la alta abundancia de Clazopolis, que suele ser inferida como una forma eh, que está marcando estacionalidad, y la baja representación de esporas triletes, nos permite inferir un clima templado cálido con estacionalidad hídrica. Eh, Resultados similares fueron obtenidos en base a datos sedimentológicos por Del Valle y colaboradores, quienes sugieren eh, esto en base a algunas características como ausencia de suelos bien desarrollados y abundancia de concreciones carbonáticas. Bueno, finalmente, para concluir, se propone una edad barremiano superior para los niveles estudiados de la formación Río Belgrano, que no se descarta que los niveles cuspidales puedan alcanzar el aptiano basal. Se infieren condiciones templado-cálidas con estacionalidad hídrica durante la depositación de esta unidad, y se obtiene una correlación parcial entre los valores del índice TM y las superficies de inundación. Y sería necesario un mayor esfuerzo de muestreo para obtener una mejor correlación. Bueno, esto es todo. Muchas gracias.